tal amigos? Bienvenidos a mi canal Viviendo con Parkinson. Siguiendo con la secuencia de videos sobre alimentación, ahora vamos a hablar sobre el colesterol. ¿Y por qué insisto tanto en la alimentación? Porque ya lo mencioné. Aparte de las medicinas que el doctor les dé, que deben de tomar, el ejercicio que se debe hacer todos los días, la alimentación viene siendo el otro factor fundamental para tener una buena salud. Y en este caso terminamos diciendo que los carbohidratos son los malos de la película, que son los que más daño nos causan, nos aceleran en la resistencia a la insulina. Si tienes Parkinson o Alzheimer o cualquier otra enfermedad, te pueden afectar o acelerar la enfermedad. Vimos también en el video pasado que las proteínas hay un límite, que no podemos comer pura proteína, nos dañan los riñones. 20-25% de nuestros requerimientos diarios de energía pueden provenir de las proteínas, pero no más. Luego, dependiendo del tipo de ejercicio que uno haga, si eres fisicoculturista, esto necesitas un poco más, obviamente. Pero todo eso se puede evaluar de acuerdo a sus niveles de actividades. Pero vamos ahora a ver, entonces eso nos deja comer grasa, nos deja comer colesterol, pero vamos a ver el mito que hay detrás de eso y por qué lo tenemos que analizar. La teoría empezó desde finales de 1800, mediados de 1800, cuando se detectó que había placas de colesterol. En placas se refiere a arterias tapadas, vamos a decirlo de esa manera. Luego se hicieron experimentos con conejos, no con personas, en los que se detectó que se les alimentaba con colesterol, se les hacía placa. Pero los conejos no son lo mismo que humanos, pero pues fue algo que existió, un experimento. Pero luego, a mediados del siglo XX, empezó a haber muchos infartos y hubo mucha presión política por encontrar qué causa los infartos al corazón. El principal fue el presidente Eisenhower de Estados Unidos, que tuvo varios infartos hasta que murió. Y empezó la presión por encontrar una causa, un remedio por los ataques al corazón. Hubo un científico en esa época, y todo esto lo pueden checar ustedes por internet, verifíquenlo, no crean lo que le estoy diciendo yo solamente. Esto es historia, está en todas partes. Hay muchos libros, las referencias de los documentos que dejo en las referencias. Ahí vienen libros donde pueden ver toda la historia de todos estos procesos. Este científico, Ansel Keys, tenía la presión de encontrar la causa de los ataques al corazón. Y hizo un estudio que le llamó el estudio de 7 países, en donde presentó una gráfica en la que se veía una correlación entre que los países que comían más grasa tenían más infartos al corazón. Entonces, ahí dijo, bueno, pues, la que coma más grasa desataca el corazón, entonces la grasa es la culpable. Pero el detalle fue que este señor seleccionó o limpió los datos de todos los países que analizaron, porque no nomás eran 7 países, como están en la gráfica de la izquierda, eran como muchos más países que son los de la gráfica de la derecha, en las que no se ve una correlación directa. Él seleccionó aquellos que se acomodaban a su curva y poder tener una respuesta y decir, sí, la grasa es el causante de los ataques al corazón, cuando la evidencia no es así. Eso fue una falsedad de información científica que se da en el caso, no todos los científicos son honestos, pero aquí fue un caso que influyó y afectó a muchas personas. Eso ahorita van a ver, porque con esto ya se dijo, la grasa es el causante de los ataques al corazón. Y vamos a prevenir que la gente coma grasa. Pero hay otro factor que está detrás que no se midió, y es un factor olvidado, el azúcar. Así como también se estaba consumiendo más grasa, también se estaba consumiendo muchísima más azúcar en todos los alimentos. La gráfica, y esta sí es una correlación real con respecto a los ataques al corazón, pero no se hizo ese análisis, se hizo la correlación con la grasa, porque ese señor así se le hizo más fácil y así la justificó. Y tenía un peso político muy fuerte. Entonces sus decisiones fueron muy importantes. También coincide con el auge del jarabe de maíz de alta fructosa, que ya lo mencionamos en la plática anterior, que es todavía peor que el azúcar por la alta fructosa que tiene. Y también podemos ver en la gráfica otra vez que se disparó, sobre todo al final del principio de los 2000, el consumo de maíz de alta fructosa. Entonces hay otros factores que están detrás de una gráfica, es el error que se le llama correlación como causa. Muchas veces es una correlación
una relación que hay entre una cosa y otra, pero no eso significa que es la causa, una es la causa de la otra. Hay una correlación a veces por casualidad o porque hay otro tercer factor que lo hace, pero no esa es la causa. Entonces, en este caso se observó una correlación de grasas saturadas y problemas cardíacos y se hizo la asunción errónea de que esa era la causa. Y de ahí se empezaron a generar las políticas alimenticias de Estados Unidos. Empezaron las presiones políticas, obviamente la industria azucarera con intereses muy económicos muy fuertes aceptaron esa hipótesis de que el colesterol era malo y empezaron a impulsar pues que debía la gente comer más azúcar, más carbohidratos en lugar de grasa. Los intereses económicos eran muy fuertes y eso no es nuevo. Acuérdense de los cigarrillos, antes todo el mundo fumaba, había científicos que decían que el cigarro no causaba cáncer, pagados por la industria tabacalera. Aquí fue lo mismo, hubo una presión muy fuerte de la industria azucarera por impulsar estos productos e ir en contra de los alimentos de grasa. Entonces, nace lo que se le llama la colesterolofobia. O sea, todo el mundo empezó a tener, acuérdense, antes era fat free, sin grasa, todo libre de grasa, todo libre de grasa, todos los alimentos decían grasa libre. ¿Y por qué? Porque en el 77 se publican las recomendaciones alimenticias de Estados Unidos, que son la guía prácticamente para todo el mundo, y empiezan a prohibir o a reducir todo lo que tenga colesterol o grasa. Y se forma la famosa pirámide que conocíamos al principio, o con la que nos educaron a nosotros. Abajo, carbohidratos, panes, pastas, harinas, luego verduras, y ya en la punta un poquito de grasa, porque es mala. No hay que comer grasa porque es mala. Y eso no es cierto, realmente, es al revés. Vamos a irlo explicando que esta pirámide está totalmente al revés. Ya lo explicamos desde el punto de vista evolutivo, lo explicamos desde el punto de vista de necesidades energéticas, que es comer grasa lo principal y carbohidratos lo menos posible. ¿Ok? Pero ahorita en el siguiente video también vamos a hablar más al respecto. Entonces, ¿qué pasó con esas guías? Vamos a darle el beneficio de la duda a este señor Case, que las grasas son malas y que debemos de comer, y por eso se hizo la pirámide esta. Pero fíjense, la obesidad en Estados Unidos se ha incrementado en porcentaje tremendamente, se ha subido, ¿ok? Entonces no hubo un beneficio saludable y con obesidad va todo lo demás, cánceres, ataques al corazón, resistencia a insulina, diabetes, etcétera. Entonces, los resultados de la política alimenticia de Estados Unidos fue un fracaso. O sea, se puede ver, es la epidemia de obesidad más fuerte que hay en el mundo, está en Estados Unidos. Y lo mismo fue, esto lo vamos a ver con más detalle, se ve confusa la gráfica, pero es el consumo de aceites poliinsaturados. Vamos a ver el tema de los aceites poliinsaturados, que es decir, son las que propusieron como alternativas a las grasas saturadas. Acuérdense, las grasas saturadas, ahorita vamos a ver también cuáles son. Las grasas saturadas son las que son sólidas a la temperatura ambiente, como la grasa, la manteca de puerco, por ejemplo, la mantequilla, son saturadas. Ah, no, son malas. Decían, entonces hay que comer margarina, hay que comer aceite de cártamo, hay que comer aceite de maíz, aceite de manteca vegetal. Entonces, empezaron a subir todos ese tipo de aceites que vamos a ver que son todavía más dañinos, mucho más que las grasas saturadas, las grasas saturadas se han mantenido más o menos en un constante consumo, cuando las otras se han disparado y las enfermedades cardíacas y los problemas con los corazón y relacionados se han estado incrementando. Pero fue por impulsar los aceites poliinsaturados, que son los vegetales de semilla principalmente. Otro ejemplo que va en contra y que soporta esta evidencia de que este sistema de alimentación estaba equivocado es compararlo con otras dietas de otros países del mundo, en otros grupos sociales, y cómo han cambiado. Uno de los más interesantes es los esquimales o los inuits, que también se le dice, vamos a llamarles esquimales. ¿Qué comen los esquimales? Grasa de foca, grasa de osos, poca carne, de ballena, prácticamente era su dieta tradicional.
Y los primeros exploradores que empezaron a vivir con ellos, hay evidencia que señalan que no conocían el cáncer, no conocían la diabetes, no conocían ningún tipo de enfermedades que las personas occidentales sí las tenían. Pero cuando empezaron a comer la dieta occidental, vamos a decir, civilizada, de azúcar, harina, melaza, pan y todo, ahí es donde empezaron a engordar, empezaron a tener problemas de diabetes, empezaron a tener cánceres. Ahí se vio y está bien documentado ese caso de gente que comía pura grasa y vivía una vida saludable. Cuando cambia su dieta, tienen una serie de problemas de salud muy fuertes. Otro caso en el mundo son los Masái, que es una tribu de África, los negros grandotes, esos que brincan, son muy famosos. También tiene una dieta tradicional de leche, carne, sangre de vaca, pura grasa saturada. Y son grandes, fuertes, sin problemas del corazón, sin problemas de diabetes, etc. Llega la dieta occidental a África, los que empiezan a vivir en las ciudades empiezan a comer la dieta civilizada y otra vez empiezan los problemas del corazón, empiezan problemas de enfermedades neurodegenerativas, gordura, etcétera, cuando su complexión natural era totalmente atlética comiendo pura grasa. Otro caso, los indios americanos, los que vivían en el oeste de Estados Unidos y en el norte de México también, cazando búfalos, venados o otros animales, grasa comían principalmente. De vez en cuando comían frutas y miel de abeja en temporada, pero su alimentación fuerte era grasa, carne y grasa principalmente. ¿Y qué son ahorita? Vayan a vean los indios, desgraciadamente, la obesidad en las comunidades indígenas desde Canadá hasta Estados Unidos y aquí en México es muy alta por el tipo de cambio de dieta que tuvieron otra vez a la dieta civilizada de comer azúcar, harina, pastas en lugar de grasa, porque según esto es malo. Y les ha cambiado la vida y les ha afectado mucho. El grado de obesidad es muy alto. Otro contraste también de culturas en la India, está en la parte norte de la India, donde viven los Sikhs, que es un tipo de secta o religión de la India, que ellos sí consumen carnes, vegetales, también lácteos, y siempre se han distinguido por tener un físico mucho más desarrollado que los que viven en el suroeste, que son puros vegetarianos. Siempre han sido más fuertes, fueron más guerreros, eran de los mejores soldados que tuvo el Imperio Británico, los Sikhs, pero ahí veías el contraste físico y la diferencia, a pesar de que ser una misma región, era la alimentación. Entonces, las guías alimentarias de Estados Unidos, lo que quisieron limitar era los grasas, porque eso daba ataques al corazón, pero en realidad eso es lo que empezó a generarle el problema. Nos dicen también sobre las grasas trans, que ese es otro problema que lo vamos a mencionar. Las guías dicen que debemos de minimizarlas. En países en Europa ya están prohibidas las grasas trans. Las grasas trans son grasas que se degeneran en los procesos industriales por su alta temperatura y esas sí son dañinas. En Europa ya están prohibidas en muchos países y aquí todavía son toleradas. Agarren la etiqueta de las galletas, agarren las etiquetas de algunos chicharrones y papitas y ahí dice grasas trans, tanto por ciento. Eso es dañino y aquí todavía la estamos consumiendo. ¿Okay? Se habla sobre la sustitución de grasas saturadas. Se menciona que se coman grasas poliinsaturadas por grasas saturadas. O sea, coman margarina en vez de mantequilla. Cuando es al revés, se debe comer alimentos ricos en omega, que son ricos en omega 6 cuando debemos comer omega 3, que es lo que nos falta realmente para tener un sistema balanceado. Todas estas grasas, aceites poliinsaturados son ricos en omega 6, que tenemos un exceso en eso. Entonces, las grasas saturadas ahorita sugieren que un consumo moderado de las grasas no nos aumenta los triglicéridos y nos aumenta el colesterol bueno y podría tener buenos beneficios siempre y cuando que tener una dieta con carbohidratos.
Aquí lo más importante que deben de tener cuidado es no consumir las dos juntas. O sea, no se vale decir, ok, las grasas son buenas, voy a comer grasas, pero también me voy a echar mis dulces y mis pasteles. Eso es lo peor, eso es una sentencia de muerte. Es engordar es arriesgarte ataques al corazón o resistencia a la insulina. Entonces, o es uno o es el otro. Vamos a ver en el siguiente video las combinaciones que se recomiendan y por qué las grasas realmente no nos hacen daño, que supuestamente fuimos educados para no comer grasa y es toda una mentira. Eso, estamos al revés de lo que debe hacer. Poco a poco se ha estado reconociendo, por eso ha salido el éxito de la dieta keto y algunas similares, pero es prácticamente por lo mismo, por la gran equivocación que se puso con la alimentación, con el sistema de alimentación de Estados Unidos. Muchas gracias, seguimos en el siguiente video.